partido fue un partido en donde insinuamos en los primeros minutos, quisimos tomar el protagonismo del juego, sabíamos que el rival venía con una carga importante, con algunos cambios, muy cansado, sabemos de la magnitud del equipo al que nos enfrentábamos y tuvimos algunas ocasiones en ese comienzo, la pelota de Aaron Espetale que sacaron en la línea y de a poquito ellos fueron tomando el manejo del partido. Nos costó controlar a Piñatares y a Barrientos en el inicio de las jugadas y con frescura por fuera. En uno de los pocos ataques profundos que tuvo el equipo visitante nos convirtieron en el primero. La verdad que nos fuimos con un sabor amargo en un primer tiempo donde no nos salieron las cosas como nosotros esperábamos y además en una de las pocas posibilidades que tuvo Guaraní nos marcaron la diferencia. En el complemento tratamos de doblar nuestros esfuerzos, de ir en busca de la igualdad. Buscamos también con el ingreso de William Candia tener un poquito más el balón, controlar la mitad de la cancha para salir con profundidad y creo que por momentos lo logramos. Lamentablemente en una contra nos agarraron mal parados y nos estiraron la ventaja y eso hizo que obviamente 2 goles de distancia se nos complica aún más. Como bien decís, en un tiro libre ejecutado por William logramos el descuento y bueno, no nos salió el tiro al final en donde Alan Paredes reventó el travesaño que nos podría haber dejado la tranquilidad de un punto. Creo que se vio un Tembe diferente en el complemento, con mucha actitud, con mucha garra, con templanza, con un equipo que salió a vender cara a la derrota y lamentablemente no nos queda más que felicitar a Guaraní por el torneo internacional que está haciendo y también por este campeonato que lo va a tener como protagonista hasta el final y lamentablemente Claudia nos quedamos con las manos vacías. Profe Fernando Medina para Radio Monumental y Fútbol a lo Grande. Ya lo mencionaba, profe, usted el cambio que prácticamente modificó la fisonomía de juego, mejor dicho, por parte de ustedes, el número 20, William Candia. Profe, lo que se vio en el segundo tiempo, ¿es lo que pretenden ustedes como un cuerpo técnico, actitud, ir para adelante, un equipo intenso? ¿Es lo que buscan con este equipo de Tembe? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bien, buenas noches. Sí, nosotros lo que intentamos es sumarle al muy buen trabajo que se venía realizando en la institución, acoplarle un poco la idea. Pretendemos que el equipo tenga esa intensidad, esa capacidad de generar juego desde un mediocampo con buen pie, que nos lo da Edgar, que nos lo da Rodrigo. El ingreso de William nos dio esa facilidad para intentar tener una mejor construcción en el juego colectivo, presionar a Guaraní un poco más alto y llegarle con más peligro. Tuvimos nuestras chances, obviamente nos expusimos porque así lo requería el resultado y como le decía recién a tu colega, no nos alcanzó y nos quedamos con las manos vacías, pero sin duda alguna el esfuerzo de los muchachos en el complemento, el sudar hasta la última gota que les quedaba en el organismo y dejar todo, nos da una esperanza, nos deja tranquilos y sabemos que como bien decía Chiqui, todos los partidos son difíciles, la liga es muy compleja, muy pareja, cualquiera le puede ganar a cualquiera y nosotros estamos dentro de esa lógica y tenemos esas posibilidades. Nos quedan 2 partidos realmente difíciles, uno contra un equipo que ha revertido una situación de coyuntura y que viene haciendo también un muy buen campeonato y el último que tal vez también tenga que ser jugado en un mismo horario porque puede estar en la definición del campeonato. Nosotros vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir trabajando, te diría, vamos a redoblar los esfuerzos de nuestro trabajo para poder encontrar la senda de los triunfos que es lo que vinimos a buscar. Profe, buenas noches, Agustín Benítez de Radio 1. ¿Qué cree que pasó en el primer tiempo? ¿Por qué no se pudo jugar principalmente en esa última? ¿Por qué no demostró su equipo lo que demostró en esa última parte del partido? ¿Qué tal, Agustín? Nos costó tomar la pelota, nos costó controlarlo a Barrientos, que bajaba unos cuantos metros al lado izquierdo de Piñatares y a partir de ahí empezaban a jugar. El tándem por izquierda con realmente mucha movilidad
nos complicaba un poquito, nos obligaba en ese pasaje que el equipo no encontró el balón a retroceder algunos metros de más con nuestros extremos y nos fueron haciendo mella. Lamentablemente recién con la desventaja pudimos corregir, como decía Fernando recién, nosotros con el ingreso de William logramos capturar la pelota, logramos modificar esa situación, encontrar el balón a espalda de los volantes. De hecho, Chiqui terminó poniendo a Mansur para tratar de reforzar y encontrarse con más juego porque lo estábamos llevando y bueno, nos pasó un poquito eso. La pelota volvía muy rápido, no la lográbamos capturar, pero también es cierto que en ese comienzo del primer tiempo tuvimos una muy clara que nos podría haber puesto en ventaja con el arquero vencido y por ahí sin tanto juego el Nico Malvasio, bien digo, metió un centro por delante, la pelota queda bollando en el área, Aaron Espetale patea y con el arquero vencido la sacan en la línea. Entonces ahí podría haber cambiado la historia, pero bueno, es solamente suposiciones, la realidad es la que vos decís, nos costó. Entendemos que supimos modificar, que lo fuimos a buscar con mucho ímpetu, con muchas ganas y bueno, ese es el templetario que nosotros queremos observar, que queremos ver y que queremos para estos dos últimos partidos y para el próximo semestre para pelear más arriba y ser protagonistas de un campeonato que es muy parejo y nos puede tener a nosotros también en la lucha por el título. Gracias.